Vamos a buscar, mis hermanos, de favor, Filipenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Y ahí sígame, de favor, con la vista en su Biblia. Y dice así la palabra de Dios. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y concluye, y muerte de cruz. Pero vea usted el versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Quiero comenzar, mis hermanos, hablando acerca de lo que va a ser nuestro tema el día de hoy. Nuestro tema el día de hoy es la obediencia. Mis hermanos, les recuerdo, hemos visto en las predicaciones anteriores, hemos visto la oración, hemos visto el confiar, que es la fe, y hemos visto el hacer. Mis hermanos, estos son base importantísima para que nosotros podamos entender este punto que es la obediencia. La obediencia, mis hermanos, es tan vital que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él mismo se sujetó hasta obedecer al Padre, y Él se sometió bajo obediencia para cumplir el propósito que Él tenía sobre su vida. Mis hermanos, por lo tanto, vamos hoy a ver, mis hermanos, pero antes de comenzar con textos y antes de comenzar, mis hermanos, a ver algunos puntos, quiero de favor que usted imagine por un momento, imagínese usted que pudiéramos recorrer la historia bíblica como quien camina por un museo vivo. Sería interesante, mis hermanos, porque cada sala contaría una historia, cada figura representaría una decisión y cada decisión dejó una marca o deja una marca que todavía se podría ver. Si nosotros estuviéramos en ese lugar, podríamos observar en ese recorrido con ojos atentos y descubriríamos algo sorprendente. Y algo sorprendente que veríamos en este lugar es que la Biblia está llena de vidas transformadas por la obediencia. Y algo muy triste. También, mis hermanos, veríamos vidas truncadas por la desobediencia. Al analizar los relatos más citados en estudios bíblicos y los eventos más importantes que nos marca la Biblia, encontramos un patrón. Y es que entre los grandes hombres que habla la Biblia, aproximadamente el 60% aparecen como ejemplos de obediencia que abrió puertas y puertas de bendición a multitudes o a generaciones. Mientras que el 40 al 50% representa desobediencia que cerró oportunidades. Y esto, mis hermanos, no es una estadística fría. Es un reflejo de cómo Dios ha interactuado con la humanidad desde el principio. Tengo por seguro, mis hermanos, que en una sala veríamos a Abraham levantando un altar. En esa sala veríamos a Noé construyendo un arca. Podríamos ver a Moisés enfrentando al faraón. O quizás, mis hermanos, veríamos a Daniel orando con las ventanas abiertas, aunque se condenaba a aquel que lo hiciera. También, mis hermanos, en esa misma sala del museo, podríamos ver a María diciendo sí, sin entenderlo todo. Y el punto final y culminante de este lugar o de esta sala del museo podría ser ver a nuestro Señor Jesucristo obedeciendo totalmente al Padre hasta la cruz, hasta una obediencia en la cruz. Cada uno de ellos, mis hermanos, recibiendo una bendición, cumpliendo un propósito, dando dirección y respaldo, porque eligieron obedecer al Padre. En la otra sala, mis hermanos, de este museo, si viéramos la Biblia como un museo, en la otra sala, mis hermanos, seguramente veríamos a Adán y a Eva alejándose del Edén, a Saúl perdiendo el reino, a Jonás
huyendo de su llamado. A Israel dando vueltas en el desierto. A Salomón, mis hermanos, desviándose por ídolos. A Nadab y Abiú ofreciendo fuego extraño. Cada uno de ellos perdiendo algo que Dios había preparado para ellos. No por falta de amor, sino por falta de obediencia. Mis hermanos, cuando juntamos estas historias, emerge una verdad que atraviesa toda la Biblia. La obediencia abre caminos que la desobediencia cierra. La obediencia activa el propósito, la desobediencia lo detiene. La obediencia trae y atrae bendición, mientras que la desobediencia cancela oportunidades en la vida de las personas. Y esto, mis hermanos, no es solo la historia de ellos. ¿Sabe qué? Esta es la historia de cada uno de nosotros. Porque cada día, sin darnos cuenta, mis hermanos, nos paramos frente a las mismas puertas. Obedecer o desobedecer. Avanzar o retroceder. Recibir o perder. Esto, mis hermanos, que es la Biblia y que podríamos enmarcarlo como una historia, es la historia de usted y es la historia mía. De favor, vaya conmigo para comenzar con nuestro tema a Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos 6, versículo 16. Y mire cómo dice la palabra de Dios. Romanos 6, 16. Voy a leer la nueva traducción internacional, nueva versión internacional, perdón. Y dice, ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Y primeramente, mis hermanos, quiero comenzar con el punto acerca de la obediencia. Y quiero hablar acerca de lo que es la obediencia. Porque a veces, mis hermanos, tenemos cada quien nuestro propio concepto de la obediencia. Y cada quien obedece a su manera. Mi hermano, comencemos por decir que la obediencia, mis hermanos, no se trata de emociones. No se trata de sentimientos. No se trata, mis hermanos, de lo que más me conviene, lo que siento, lo que presiento. Y tampoco la obediencia se trata de si me gusta o no me gusta. La obediencia, mis hermanos, no se trata de ninguno de estos puntos. Sin embargo, mis hermanos, la obediencia sí se trata de algo muy importante. ¿Sabe de qué se trata la obediencia? La obediencia se trata de fe, de confianza. Mis hermanos, pero una confianza no ciega, una confianza que ve. Una confianza, mis hermanos, que no es una fe ciega. A veces yo he escuchado mucho que dicen, hay que tener una fe ciega. No, mi hermano, la fe ve, pero decide confiar. Mi hermano, la obediencia se trata de una confianza plena en quien lo dice. La obediencia, mis hermanos, se trata de que yo hago aunque no entiendo. Yo hago aunque no me conviene. Yo hago aunque me suena ilógico, me suena y no me suena nada natural, no me suena nada coherente. Yo hago aunque no me parezca, aunque no me convenga. Pero cuando se trata de obedecer, no se trata de sentimientos, se trata de decisiones. Mi hermano, la obediencia se trata de negarme a mí mismo, de creer y confiar que Dios tiene un plan para mi vida. La obediencia se trata de una respuesta y de mi respuesta hacia Dios diciéndole, Señor, no entiendo, no veo, no comprendo, no me conviene. Pero aún en medio de todo eso, yo lo hago. ¿Por qué?
porque tú lo dices. Confío en que tú sabes lo que haces. La obediencia, mis hermanos, no es una decisión involuntaria. La obediencia, mis hermanos, es una decisión voluntaria. Y aquí viene algo muy importante. Cuando Cristo vino a salvarnos y Cristo vino a rescatarnos, ¿sabes que Cristo ya no te está obligando a seguirle? Eres tú quien decide si sigues a Cristo o no le sigues. Eres tú quien decide si obedeces a Dios o no le obedeces. Eres tú quien decide si buscas a Dios o no le buscas. Eres tú quien decide. Dios ya no te está obligando. El pecado sí te obliga, porque estamos bajo la carne. El pecado te obliga a pecar. ¿Sabes por qué tenemos una lucha? Porque nuestra carne no nos deja en paz. Nuestra carne desea el pecado. Nuestra carne desea lo que le conviene. Nuestra carne desea lo que le gusta. Eso es el pecado. Pero Dios no. Ahora Dios nos permite que nosotros elijamos. Y dice la palabra de Dios, dice entonces Dios, he aquí yo pongo delante de ti el bien, la vida. Y también está delante de ti la muerte. Tú elige. Dice Dios y acaba diciendo, yo te digo, yo te invito, mi consejo es, decide la vida, decide la bendición. Pero quien determina qué hace, eres tú. Y eso lo vamos a ver, mis hermanos. Si nosotros fuéramos obligados, mi hermano, ya no sería obediencia, sería obligación. Mi hermano, a un niño se le obliga, a un niño se le impone. A un adulto se le da a elegir, porque tiene madurez. Ahora bien, mis hermanos, una pregunta muy importante que tengo que hacerte. ¿Tienes madurez? ¿Eres adulto? Porque si eres maduro, entonces tú puedes elegir. Mi hermano, quiero que entendamos algo, mis hermanos. Tus decisiones, mis hermanos, las haces tú. He escuchado a muchas personas que dicen, yo hice porque me dijeron. Yo estoy pasando esto porque alguien me dijo que hiciera esto. Yo soy así porque mis pasados, mis antepasados o mis padres o mis abuelos me dijeron que tenía que hacer esto o tenía yo que hacer esto. Mi hermano, cuando tú ya eres adulto, tú tienes el poder de decisión. Yo te puedo dar recomendaciones. Me sorprende, hasta Dios mismo te da recomendaciones. Hasta Dios mismo dice, obedece. Pero tú eres quien toma la acción. Ninguno de aquí, nadie de nosotros, mis hermanos, nadie de nosotros puede reclamarle a Dios por las consecuencias de las decisiones que tú mismo has tomado. Nadie. Nadie puede decirle a Dios, es que Señor, yo estoy mal por tu culpa. No. Nadie le puede reclamar a Dios pensando, diciendo que por causa de Dios estamos padeciendo ciertas cosas. No podemos. Es algo tan interesante, mi hermano, porque fueron tus decisiones las que te llevaron a la situación donde estás. Por favor, vaya conmigo, Deuteronomio capítulo 28. Vamos a leer ahí, no vamos a analizar este texto porque es, por supuesto, muy largo, pero vamos a ver ahí algo muy importante. Deuteronomio capítulo 28, en su versículo 15 al versículo 24. Está después de Números. Y mire cómo dice Deuteronomio. Si no lo tiene, le invito de favor que lo escuche. Escúchelo, voy a intentarlo leer con mucha atención, pero escúchelo de favor.
Y dice así la palabra de Dios. Pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces sus mandatos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones y te abrumarán. Vaya conmigo al versículo 16. Tus ciudades y tus campos serán malditos. Tus canastas y tus paneras serán malditas. Tus hijos y tus cosechas serán malditos. Las crías de tus rebaños y manadas serán malditas. Vayas donde vayas, y en todo lo que hagas será maldito. El propio Señor te enviará maldiciones, desorden y frustración en todo lo que hagas, hasta que por fin quedes totalmente destruido por hacer lo malo y por abandonarme. El Señor te afligirá con enfermedades hasta acabar contigo en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 22. El Señor te castigará con enfermedades degenerativas, con fiebre e inflamaciones, con calor abrasador, con sequías y pestes en los cultivos. Esas calamidades te perseguirán hasta la muerte. Arriba los cielos se pondrán rígidos como el bronce, y abajo la tierra se volverá dura como el hierro. El Señor convertirá en polvo la lluvia que riega tu tierra, y el polvo caerá del cielo hasta que quedes destruido. Esto, mis hermanos, estas son las consecuencias de la desobediencia. Ahora bien, mis hermanos, entonces tengo un problema aquí. Seamos honestos, y esto nos va a pegar a todos. Mis hermanos, ¿cuántas cosas están pasando en nuestras vidas por causa de que no obedecemos a Dios? Vea usted. Vea usted. ¿Cuántas cosas están pasando en mi vida o están pasando en nuestras vidas por causa que yo no obedezco a Dios? Por causa, mi hermano, de que yo a Dios lo tengo a medias. Señor, de aquí para acá, tú, y de aquí para acá, yo. Yo obedezco lo que me conviene, yo hago lo que me conviene. Yo escucho tu palabra, lo que me conviene. Yo me comprometo contigo, lo que me conviene. Yo leo, si es que leo, cuando no me da flojera, cuando me conviene. Mi hermano, la palabra de Dios está clarísimo. De verdad, esto no necesita ni explicación. Es tan claro. Dios está diciendo, si tú no obedeces mi palabra, si tú no me buscas, si tú no buscas mi presencia, si tú no te comprometes, si tú no haces lo que debes de hacer, ¿por qué esperas que yo te bendiga? ¿Por qué esperarías que Dios te bendijera? Y mire que Dios es tan misericordioso, como nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Aún mi Padre hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Pero no te confíes, mi hermano, de que pues, entonces, por la misericordia de Dios, el hacer maldad y que el sol salga, va a ir bien. No, mi hermano, esta es una garantía de lo que Dios te está diciendo. Y este ejemplo lo he puesto muchísimas veces. Si tú eres un hijo de Dios, Dios te va a jalar las orejas. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, Dios te va a jalar las orejas. ¿Y sabes qué? A veces nuestra necedad, nuestra dureza de corazón, ¿sabes qué hace? Aunque Dios me jale las orejas, yo sigo haciendo lo que sigo haciendo. Dios no quiere cortarnos las orejas, mi hermano. Lo que Dios quiere es que entendamos el compromiso con Él y que podamos buscarlo a Él, comprometernos con Él. ¿Saben, mis hermanos? Quiero decirle que es desobediencia, mis hermanos. Desobediencia, mis hermanos, es falta de compromiso. Desobediencia, mis hermanos, es obedecer solo cuando me conviene. Esto sí me conviene, entonces yo sí creo en Dios. Es más, mis hermanos, conozco personas, hijo, de verdad,
son sabias en la Biblia para sacar la Biblia cuando les conviene. Y lo que no les conviene, mi hermano, nunca lo han leído, nunca han pasado por esas páginas, nunca han escuchado esa parte de la Biblia, porque no les conviene. No, mi hermano, obediencia, mi hermano. La obediencia a Dios, mis hermanos, no es obedecer lo que te conviene, es obedecer también cuando no te conviene. Desobediencia, mis hermanos, es tomar las promesas que me gustan y que me convienen, pero dejar las responsabilidades que no me convienen. Eso es desobediencia también. Desobediencia, mis hermanos, también es omitir las instrucciones, las enseñanzas o promesas que me confrontan. Hay algo que Dios dice, me está confrontando, eso no me conviene. Entonces, ¿qué voy a hacer? No lo voy a obedecer, no necesito obedecer, no necesito creer, no necesito leerlo. No, mi hermano, no podemos omitir instrucciones, enseñanzas que Dios nos habla. Hay un clásico, mis hermanos, que hay gente que dice, yo obedezco a Dios, pero no a los hombres. Mi hermano, aquí sí quiero aclarar, y esa aclaración la he hecho algunas veces, más de una vez por lo menos. Tú no tienes que obedecer a una autoridad en la iglesia cuando lo que te está mandando atente contra tu vida. Se va a escuchar raro. Tú no tienes que obedecer a una persona, a un líder espiritual, cuando lo que te está diciendo atente contra tu persona o tu físico. Tú no tienes que obedecer a una persona cuando lo que te esté diciendo atente contra tu moral. Tú no tienes que obedecer a un líder cuando ese líder está sometiéndote. Y aquí, mi hermano, aquí viene mucho la ignorancia. Y cuando ese líder te está sometiendo bajo ciertos puntos de persuasión para que tú hagas lo que él quiere. Bajo esos puntos tú no tienes que obedecer a un líder espiritual. Voy a poner un ejemplo. Si ahorita yo le dijera quizás a la hermana Chana que está por allá, que no hay nadie, no se preocupe, no está ni la hermana Chana, si es que no hay nadie. Si ahorita yo le dijera a la hermana Chana, aunque fuera el pastor, aunque fuera el apóstol, o aunque fuera el profeta, y yo le dijera a la hermana Chana, le dijera, hermana, Dios me dijo que usted venga para acá, porque esto y aquello, y vamos a hacer cosas que usted me tiene que obedecer. Usted nunca tiene que obedecer absolutamente nada de eso. Ni es bíblico, mis hermanos. Atenta contra la persona, atenta contra su persona, atenta contra su moral. No tiene que obedecer eso. Pero me he encontrado, mis hermanos, personas que tienen llamado de Dios, liderazgo de Dios, pero no se quieren sujetar a un pastor. ¿Me explico? Mi hermano, créame, de verdad, doy gracias a Dios porque por pura misericordia, ¿sabe qué? Muchos de nosotros como pastores, ¿sabe por qué aconsejamos? Muchas veces, no porque seamos bien sabios. Dios nos ha puesto aquí. Pero ¿sabe qué? También aconsejamos nosotros porque ya hemos regado mucho. Hemos visto cómo mucha gente también la riega. Hemos visto cómo otras personas también la han regado, la han caído. Y déjeme le digo, nadie está exento de caer. Lo único que le quiero decir es que Dios nos ha permitido tener ciertos procesos. Dios nos ha permitido a algunos de nosotros tener ciertas tristes caídas, malos tropezones, o ver amigos, conocidos que han tenido tropezones y les han dolido. A veces, mi hermano, y lo digo de verdad con todo cariño, a veces, mi hermano, nosotros, de verdad, a veces nosotros vemos, yo he visto personas así, digo, hijo, si este líder no se sujeta a su esposo, si esta mujer que tiene liderazgo y que tiene llamado de Dios, no se sujeta a su esposo, no se sujeta a la autoridad en la iglesia, ¿sabes qué viene en el futuro? Una caída para ella. Un tropezón fuerte. Para hombres y mujeres, ¿eh? No piensen que más para la mujer. Para el hombre y la mujer. Cuando no pasamos procesos, cuando no sabemos obedecer, cuando no sabemos estar bajo autoridad, ¿sabe qué pasa? Cuando usted no está bajo autoridad, tampoco esa autoridad espiritual no la va a tener. Y aquí, mis hermanos, entramos nosotros, que es algo muy importante, que usted y yo tenemos que aprender a obedecer la palabra de Dios. Mi hermano, cuando yo digo obedezco a Dios, pero nada más obedezco lo que me conviene, no es obediencia a Dios, mi hermano, con todo respeto.
Cuando tú dices, yo de verdad obedezco a Dios, vas a obedecer lo que te conviene, pero vas a obedecer también lo que no te conviene. Permíteme darte unos ejemplos de personas que perdieron una bendición o promesa por desobedecer. Adán y Eva, no vamos a ver textos. Adán y Eva desobedecieron comiendo el fruto. ¿Y qué perdieron? El Edén. Pero más que el Edén, perdieron la comunión plena de la presencia de Dios. ¿Y el fruto cuál fue? La muerte. Saúl desobedeció las instrucciones de Dios respecto a Amalek, y aún, mi hermano, desobedeció al profeta que Dios le había dicho, al profeta que Dios le mandó, también lo desobedeció. Mi hermano, ¿cuál fue la consecuencia? Perdió el reino y la bendición del liderazgo. Jonás desobedeció huyendo del llamado de Nínive. Perdió la paz, fue disciplinado y casi muere antes de arrepentirse. Todos conocemos la historia. El pueblo de Israel en el desierto desobedeció con incredulidad y rebelión. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos? La generación adulta perdió la entrada a la tierra prometida por la desobediencia. Mis hermanos, el rey Salomón en su vejez desobedeció siguiendo ídolos por influencia de sus esposas. ¿Sabes qué pasó? ¿Cuál es la consecuencia? El pueblo fue dividido en dos. La nación fue dividida en dos. Nadab y Abiú desobedecieron ofreciendo fuego extraño. ¿Y cómo murieron? ¿Qué pasó? La consecuencia, murieron inmediatamente por el juicio divino. Entendamos, mis hermanos, que cada desobediencia te lleva a perder algo. Cada desobediencia te lleva a perder muchas veces un propósito. Muchas veces, mi hermano, la desobediencia, ¿sabes dónde se va a ver? Tristemente, mis hermanos, se ve en que lo que Dios te había mandado a hacer y el propósito que Dios te había dado, se ve frustrado. Y la consecuencia permea hasta los hijos, los nietos o las próximas generaciones. La pregunta, mi hermano, no es si tú has desobedecido, porque yo sé que todos aquí hemos desobedecido. Ahora bien, mis hermanos, la desobediencia ha hecho que personas con promesas de Dios no las recibieran. La desobediencia, mi hermano, ha hecho que propósitos, mis hermanos, sobre familias, pueblos o naciones no sean cumplidos. La desobediencia, mi hermano, ha hecho que unos o pocos sufran las consecuencias de esta desobediencia. La desobediencia, mi hermano, ha hecho que se pierdan grandes bendiciones que Dios tenía preparados para aquellos a los cuales Él había llamado. Mis hermanos, la desobediencia ha hecho que el cumplimiento de las promesas sean mucho más tardadas. No me quiero entretener mucho con esto, pero vamos a ver unos ejemplos. El pueblo de Israel, cuando fue a reconocer la tierra, regresaron y tuvieron temor de la gente. Y cuando regresaron, tuvieron ese temor y comenzaron a hablar. ¿Y qué dijo Dios? Ustedes ya no van a entrar a la tierra prometida. No entrarán a mi descanso. ¿Y sabe qué pasó? Por un solo rato, un solo momento o una sola pequeña temporada de dificultad en la vida, ellos no obedecieron y pasaron 40 años en el desierto. Y los que eran adultos nunca recibieron la tierra prometida. Mi hermano, la desobediencia sobre tu vida, mis hermanos, está trayendo maldiciones, está trayendo consecuencias que quizás no te das cuenta. Estás perdiendo bendiciones, te estás estancando en la vida. No prosperas, no avanzas, no continúas, no sales adelante. Pero la desobediencia sobre nuestras vidas, mis hermanos, es lo que nos está atorando. Por eso yo les decía a mis hermanos, a veces, mi hermano, yo obedezco lo que me conviene a mis ojos, pero no obedezco lo que Dios dice. Yo obedezco, mi hermano, si logro entender que era bueno. Y si no lo entiendo, entonces no obedezco. No, mi hermano, no es así. Vamos de favor a Deuteronomio capítulo 28, versículo del 1 al 14, de favor.
Deuteronomio capítulo 28, del versículo 1 al 14. Si no lo tiene, le pido un favor, ya no lo busque. Permítame leerlo, nada más escúchelo con atención. Y dice, si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y comienza una lista. Ponga mucha atención, por favor. Tus ciudades y tus campos serán benditos. Tus hijos y tus cosechas serán benditas. Las crías de tus rebaños y manadas serán benditas. Tus canastas de fruta y tus paneras serán benditas. Vayas a donde vayas, y en todo lo que hagas serás bendito. El Señor vencerá a tus enemigos cuando te ataquen. Saldrán a atacarte de una sola dirección, pero se dispersarán por 7. El Señor te asegurará bendición en todo lo que hagas y llenará tus depósitos con graneros. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te da. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios y andas en sus caminos, el Señor te confirmará como su pueblo santo, tal como juró que lo haría. Entonces, todas las naciones del mundo verán que eres del pueblo elegido por el Señor y quedarán asombrados ante ti. Versículo 11. El Señor te dará prosperidad en la tierra que les juró a tus padres que te daría. Te bendecirá con muchos hijos, gran cantidad de animales y cosechas abundantes. El Señor enviará lluvias en el tiempo oportuno, desde su inagotable tesoro en los cielos, y bendecirá todo tu trabajo. Tú prestarás a muchas naciones, pero jamás tendrás necesidad de pedirles prestado. Si escuchas los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy y los obedeces cuidadosamente, el Señor te pondrá por cabeza y no en la cola. Siempre estarás encima y nunca debajo. Y aquí viene una invitación. No te apartes de ninguno de los mandatos que te entrego hoy, ni sigas a otros dioses, ni les rindas culto. Y puede usted continuar viendo y leyendo en su Biblia, mi hermano, más bendiciones. Le tengo una pregunta. ¿Realmente vale la pena desobedecer a Dios? Vea las bendiciones. Vea las bendiciones. Vea usted cuántas bendiciones de parte de Dios, si tú obedeces a Dios. Mis hermanos, lo más increíble, mis hermanos, ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Aunque hemos visto las maldiciones de la desobediencia y hemos visto las bendiciones de la obediencia, ¿sabe cuál es nuestra tendencia? Desobedecer. No sé si a usted le pase como a mí, como que me hace un cortocircuito, ¿no? Si veo tantas bendiciones de Dios en la obediencia, de repente puedes pensar, entonces, ¿por qué desobedezco? Si hay tanta bendición en la obediencia. Permítame, mi hermano, leerle a algunas personas que fueron bendecidas por obedecer, y vamos a comenzar con el número 1. Nuestro Señor Jesucristo obedeció al Padre hasta la muerte, y muerte de cruz, que era lo más bajo que había. Por cuanto el Hijo obedeció al Padre, el Padre lo puso hasta lo alto, como vimos al inicio, en lo máximo. Y toda rodilla, continúa diciendo el versículo ahí en Filipenses 2, y toda rodilla se doblará delante de su presencia, porque Él se humilló hasta lo más bajo. ¿Por qué se humilló? Por obediencia. En otras palabras, mi hermano, la obediencia, aunque el momento te humille aparentemente ante tus ojos, la obediencia siempre te exalta. Abraham obedeció al llamado y estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, su único hijo. ¿Y qué pasó? Recibió la promesa de descendencia y bendición para todas las naciones. Y hasta hoy se sigue cumpliendo. Moisés
obedeció al llamado de liberar a Israel. Dios lo respaldó con señales, autoridad y liderazgo. Noé obedeció construyendo el arca sin entender absolutamente nada de lo que pasaba y sin ver un futuro para esa arca. Pero él obedeció. Dios salvó a su familia y estableció un pacto con él. Daniel obedeció permaneciendo fiel en la oración y la conducta. ¿Qué hizo Dios? Un texto totalmente conocido para todos. Dios lo libró del foso de los leones. Mi hermano, María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, obedeció aceptando el llamado divino, que recibió la bendición de ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y aún cuando no había quizás nada lógico para ello. Josué, mis hermanos, obedeció las instrucciones para conquistar la tierra. Recibió victoria y cumplimiento de la promesa. Y mire, Josué obedeció a su líder, que era Moisés. Pablo obedeció el llamado apostólico y Dios lo usó para expandir el evangelio a las naciones. Los discípulos obedecieron seguir a Jesús y cumplir la gran comisión. Recibieron la llenura, la promesa del Espíritu Santo, autoridad espiritual, y ellos van a tener un trono en el cielo. Le pregunto de nuevo, mi hermano y mi hermana, ¿vale la pena desobedecer? O quizá la pregunta debería ser la contraria. ¿Realmente vale la pena obedecer? Sí, mis hermanos, sí, vale la pena y bien vale la pena la obediencia. Por eso les digo, mis hermanos, la obediencia, mis hermanos, nos lleva a obedecer. La obediencia, mis hermanos, es obedecer. Pero nuevamente, mis hermanos, obedecer, mis hermanos, no es obedecer cuando me conviene. Obedecer no es obedecer cuando me gusta. Obedecer, mis hermanos, no es obedecer cuando yo veo que es lógico. Obedecer, mi hermano, es en todo momento. Miren, mi hermano, voy a poner algunos ejemplos, aunque ya lo hemos visto. Pedro obedeció echando la red cuando ya no era momento de pescar. Mi hermano, Abraham obedeció salir de la nación donde él estaba a salir a un lugar que, ¿sabes qué? ¿Quién sabe qué se va a encontrar? Abraham creyó y obedeció a Dios en relación a Isaac y a la edad de 90 años. Zacarías, mi hermano, obedeció sirviendo en el templo. Mi hermano, aun cuando era una humillación, una vergüenza no tener hijos. Y él no tenía hijos. Y aún así, él obedeció sirviendo en el templo. Jeremías, mi hermano, eso se me hace tan ilógico, por eso lo puse. Jeremías compró un terreno en plena conquista de Israel, cuando ya iba a ser poseída Israel por un pueblo ajeno. Eso lo puede ver en Jeremías 32, del 1 al 15. A mí se me hace muy loco. En otras palabras, mi hermano, lo que te quiero decir es que la obediencia y tu obediencia, mi hermano, necesitan fe. Porque hemos visto nosotros el tema de la oración al inicio. Necesitas orar. Pero además de que necesitas orar, necesitas creer en Dios. Necesitas confiar en Dios. Necesitas confiar que Él hace. Necesitas confiar que Él puede hacer. Necesitas actuar conforme tu fe, conforme lo que crees. Por eso era la prédica pasada. Tenemos que actuar, no decir. Ahora, mi hermano, llevemos el último punto. Yo tengo que hacer, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer lo que dice Dios que tenga que hacer. Y muchas veces, mis hermanos, Dios me va a llevar a puntos donde va a ser ilógico poderle obedecer. De verdad. A veces Dios me va a llevar a lugares, mi hermano, a puntos de decisión donde va a ser totalmente ilógico poder obedecer. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y cómo Dios me va a bendecir? Es sencillo. ¿Cómo Pedro iba a echar la red en el mar cuando acababan de sacar las redes de pescar y ese ya no era momento de pescar? Para ese momento ya todos los peces se habían escondido y no había nada que pescar porque ya estaban en el fondo. Mi hermano, la obediencia consta de que confíes y creas en Dios.
Hay una cosa que Dios requiere de ti. ¿Sabes que aún Dios te podría usar aunque no tuvieras fe? Sí. ¿Sabes que aún Dios te podría usar sanando a alguien aunque tú no lo creyeras? Sí. ¿Sabes que Dios aún te podría usar para hacer testimonio para otros y Dios te puede bendecir? Aunque no fueras obediente, Dios lo puede hacer. No digo que Dios lo va a hacer o que Dios lo haga, solamente Él puede. Pero ¿sabes que hay algo que Dios requiere de ti para que Dios pueda hacer en ti y cumplir en ti su propósito? Lo que Dios requiere de ti para que cumpla en ti su propósito es tu obediencia. Dios tiene propósitos para ti. Dios tiene propósitos. Pero si tú no eres obediente, los propósitos se van a estancar. Si yo tengo un llamado de parte de Dios y no soy obediente, el llamado de parte de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Se va a estancar. Ese llamado no se va a cumplir. Y no es porque Dios no quiera, es por mi falta de obediencia. Voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Cuando Dios le decía al profeta, ve y habla a esta persona. Si el profeta no obedecía, Dios como sea iba a usar otro medio para hablarle a esa persona. Pero quien perdió la oportunidad de ser bendecido y usado fue ese profeta, porque no habló cuando Dios le dijo que fuera a hablar. Mis hermanos, mira cómo dice Esther capítulo 4, versículo 14. No lo busques, por favor. Porque si callas, esto dice Mardoqueo, porque si callas absolutamente en ese tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mis hermanos, Dios tiene propósitos para ti. Tenlo por seguro, completamente. Dios tiene propósitos para ti. Pero ¿sabes qué? Dios requiere de tu obediencia. Si tú no obedeces a Dios, si tú no obedeces el llamado, si tú no te comprometes con Dios, si tú no lees la Biblia, si tú no estudias la Biblia, o peor aún, tú medio lees la Biblia y tomas los versículos que te convienen, los versículos que te hablan para bien, pero no tomas la Biblia completa y cuando Dios te reprende, eso simplemente lo omites. ¿Sabes qué? Ten por cierto que el propósito de Dios que estaba sobre ti continúa sobre ti, pero no se realizará sobre tu vida. ¿Sabes cómo vas a acabar? Sencillo. Vas a acabar como un israelita que vivió 40 años en un desierto, padeciendo sol, hambre, teniendo la promesa a la vuelta de la esquina sin poderla tomar. Y de repente nos preguntamos, ¿por qué hay tantos cristianos sufriendo? ¿Por qué hay tantos cristianos batallando? ¿Sabes por qué? Porque no hay obediencia en nuestras vidas. Quiero aterrizar, mis hermanos, porque hay mucho todavía. Pues decía, hay bastante que ver. Ahora bien, mis hermanos, si tú obedecieras todas las leyes, mis hermanos, si tú obedecieras todas las leyes, pero tú no tienes o no tuvieras amor por las almas, quiero que sí busques esta parte. Mateo capítulo 9, versículo 13. Mateo capítulo 9, versículo 13. Y mira cómo dice la palabra de Dios. Te invito a que si no lo tienes, no te preocupes. Vamos, ya lo voy a leer por causa de tiempo. Y dice así la palabra de Dios. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No lo busques. Mateo 11, versículos 18 y 19 dice:
Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber y ustedes decían, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. Gálatas capítulo 5, versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero aterrizar esto, mis hermanos. Mi hermano, si tú no confías en Dios, si tú no crees en Dios, no puedes hacer su voluntad. Y para creer en Dios y confiar en Dios, ¿sabes qué necesitas? Conocer la Biblia. Pero ¿sabes también qué necesitas? Comprometerte con Dios. Comprometerte con una relación personal con Dios. Ahora sí, mis hermanos, cuando yo obedezco a Dios, mi hermano, y vimos las prédicas anteriores, yo puedo obedecer a Dios cuando soy un hijo de Dios, porque ahora yo soy renovado en mi corazón. Ahora entonces entendemos la lucha de mi carne de hacer lo que quiera y de mi corazón y de mi espíritu buscando hacer la voluntad del Padre. Mi hermano, para poder conocer y hacer su voluntad necesito conocer su palabra. Pero Dios no me pide que haga su voluntad, mi hermano, de una forma rígida o legalista. Porque si bien es cierto que si yo hiciera de una forma rígida o legalista su voluntad, ciertamente, mi hermano, podríamos caer en un fariseísmo. Dios pone y al último deja claro, yo te voy a bendecir si haces mi voluntad. Mi presencia estará contigo si haces mi voluntad. Si haces mi voluntad, mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas y yo te voy a bendecir, yo te voy a prosperar. Esa es la bendición de Dios. Esa es la promesa de Dios. No hay más. Ahora bien, cuando hablamos de la obediencia, mis hermanos, y hablamos de los mandatos de Dios, Dios pone a alguien antes que la ley. ¿Y sabes qué? Es a las personas. Si tú obedeces toda la ley, pero no amas a tu prójimo, ya fallaste en todo. La ley no está por encima de las personas. Y aunque suene un poco difícil, mi hermano, podemos amar a las personas haciendo la voluntad de Dios. No está peleado. La ley con el amor al prójimo no está peleado. Ahora bien, mis hermanos, viendo esta parte, la desobediencia, mis hermanos, perjudica a tu persona y a tu descendencia. La obediencia trae bendición a tu persona y a muchísimas más personas. Déjame te lo voy a ejemplificar este punto de esta manera. Cuando tú eres bendición, de verdad, cuando tú eres bendición, tú eres como mi hermano, tú eres como una lámpara andante. A donde quiera que tú vayas, vas a llevar bendición. Donde quiera que tú estés, va a haber bendición. Donde estés. Estás en casa, la bendición está en casa. Sales afuera y a la gente con quien estés, con quien te comuniques, con quien te relaciones, vas a ser bendición para todas esas personas. En otras palabras, mi hermano, cuando tú eres bendición, esta bendición, mi hermano, es para mucha gente. O sea, no solamente es para ti, es tú iluminando a gente. Ahora bien, mis hermanos, cuando tristemente hay desobediencia en nuestras vidas, ¿y sabes qué? Los primeros afectados por esta desobediencia no es la gente de nuestro alrededor. ¿Sabes quiénes son? Tu propia casa, tu propia familia, tu propia descendencia. A veces, mis hermanos, tristemente, desobedecemos a Dios por cosas momentáneas. Pero la verdad, mis hermanos, a veces estamos padeciendo, y algunos quizás estamos padeciendo cosas al día de hoy, situaciones al día de hoy. ¿Sabes por qué? Por la falta de obediencia, la falta de compromiso, la falta de seriedad en la búsqueda de Dios, la falta de seriedad
¿sabes qué? En la lectura de la palabra. Falta de seriedad en hacer la voluntad de Dios y entregar nuestras vidas a Dios. Porque nuestra vida es entregada a medias. Ok, mis hermanos. Permíteme leerte Ezequiel 33:11 y dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, dice el Señor. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Mi hermano, mi hermana, Dios quiere usarte, pero no a tu manera, sino a su manera. La desobediencia te ha robado mucho más de lo que imaginas. La desobediencia, mi hermano, te ha frustrado planes. La desobediencia ha estancado tu vida, mi hermano. Te invito que hoy vengas y te reconcilies con Dios. Que le pidamos perdón a Dios. Que supliquemos ese perdón para que quite de nosotros el yugo que nos fue impuesto por nuestra propia desobediencia. Te invito a que oremos.